Bendiciones para ustedes, amados en el Señor y amigos. Una vez más está con ustedes acá, hermana Obra, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, trayéndoles como siempre pues la reflexión para este día. Fíjense que traemos el Espíritu Santo y yo una reflexión en donde verdaderamente debemos de meditar. Sí, ¿para qué? Para obtener bendición. Bueno, titulada Desobediencia. Vamos a hablar de lo que es la desobediencia y vamos a meter una pequeña historia de la Biblia que trajo grandes consecuencias drásticas por desobedecer. Sí, bueno, inmediatamente vamos a leer la palabra de Dios y esto lo traemos en el libro de Primera de Samuel, aleluya, capítulo 28, Primera de Samuel, capítulo 28 y el verso 18. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Palabra del Señor. Sí, vamos a decirle al Señor que nos añada sabiduría, entendimiento, inteligencia a nuestras vidas por medio de su santa y divina palabra. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere. Que seamos sabios en su temor. Que adquiramos inteligencia por medio de su palabra. Para que podamos nosotros darnos cuenta que verdaderamente es un Dios de amor que quiere lo mejor para todos los que hemos creído en su Hijo Jesucristo. Amén. Sí. Fíjense ¿qué es obediencia? Bueno, nada más y nada menos que la obediencia consiste en realizar lo que Dios explícitamente nos ha dicho que no lo hagamos. Eso es desobedecer. Hacer lo contrario de lo que te han dicho que no hagas. Ejemplo, Adán y Eva. Se les dijo que no tenían que comer de aquel árbol. Y sin embargo lo hicieron. O sea, desobedecieron. Amén. Desobedecemos porque nos sentimos autosuficientes y por ende contradecimos lo que Dios nos ha dicho. Fíjense, optar por hacer nuestra voluntad trae resultados negativos a nuestra vida y por lo tanto el desobedecer es una rebeldía en contra de Dios y nos hacemos pecadores. Sí, fíjense que regresando al verso que leímos, como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Ay, Dios mío, vean, esto está fuerte. Fíjense que estamos hablando acá en Primera de Samuel, hablando de la historia, lo que es, ¿verdad?, el profeta y sacerdote Samuel, ¿verdad?, con Saúl, el primer rey de Israel. Este Saúl, por haber desobedecido o por haberse sentido autosuficiente, ¿verdad?, él cayó en la desobediencia. Y esto le acarrió grandes consecuencias tan extremas que perdió su reinado. Sí. Entonces, fíjense que la desobediencia en este verso que estamos viendo, Saúl fue a consultar una adivina, a una bruja, en su desesperación porque ya Dios no lo escuchaba. Y él se desesperó y no hallaba qué hacer. No hallaba cómo guiarse, ¿verdad?, con tanto problema que tenía como rey con las naciones alrededor que le hacían la guerra. Y ya él ya no tenía la dirección de Dios. Fíjense qué interesante punto. El desobedecer nos cuesta el no tener la guianza de Dios. Y eso, por tanto, nos trae fracaso. Fracaso en todo lo que hagamos. Tal extremo que Saúl se vio obligado a consultar a una bruja o adivina, cuando él las había desechado, las había exterminado.
y solo había quedado esa en Endor. Y se tuvo que disfrazar para poder ir, que no lo reconocieran de que el rey estaba visitando una adivina. Y le pidió entonces Saúl a esta adivina que le bajara a la persona que él le iba a describir. Ya Samuel había muerto. Por tanto le hizo, ¿verdad?, pedir que llegara el espíritu de Samuel. Este verso es muy controversial, tiende a hacer muchas opiniones, pero vamos a verlo de la forma en que Dios quiere que lo hagamos en este momento. Samuel, supuestamente la adivina, ¿verdad?, le hizo, ay Dios mío, ascender a este espíritu. Y Samuel le dijo a Saúl, porque no obedeciste a la voz de Dios, no cumpliste lo que Dios te había dicho contra Amalek, por tanto Dios te ha hecho esto ahora. Ahora vamos a la historia. ¿Quién era Amalek? ¿Y por qué Dios quería y le dio la orden a Saúl que la destruyera? Amalek era un personaje que era nieto, fíjense que era nieto de Esaú. Fíjense, era descendiente de Esaú. Podemos leerlo en Génesis 36, 12a. Era de Timna, su concubina, incluso no era hijo de una esposa, sino que de concubina, o sea, era un hijo bastardo, y no lo quisieron los hermanos. Por eso él vivió aislado de la familia, él se alejó, Amalek, al desierto. Ahí formó su propio pueblo, los amalecitas. Y fíjense que cuando Israel estaba cruzando el desierto, ¿verdad?, Amalek, porque tenía el espíritu de su abuelo Esaú, que es Edom, ¿verdad?, que era enemigo de Jacob, ¿verdad?, puesto que creció con ese resentimiento por la primogenitura. Entonces este Amalek heredó ese resentimiento, odiaba a los israelitas, los quiso destruir y les atacó a todos los israelitas, los que estaban atrás, los débiles en esa época cuando cruzaron el desierto. Aleluya. Y fíjese que también atacó al pueblo de Israel, no solo en esa ocasión, sino en el desierto, ¿verdad?, en el lugar Refidín llamado, en donde tuvo que Moisés darle la orden a Josué, ¿verdad?, que fuera a pelear con ellos, con los amalecitas, porque les estaban haciendo la guerra, porque ellos querían robarse algo que no le pertenecía a ellos. Moisés subió a la roca, le dijo que iba a subir, ¿verdad?, al monte, y con la vara que él tenía, él iba a orar, a clamar a Dios, pero Moisés no fue solo. Moisés fue, imagínense, con Aarón, su hermano, y con Hur. Estos dos lo acompañaron. Josué peleando con los amalecitas, que quisieron destruir a todo el pueblo. Moisés se cansaba de extender las manos arriba y las manos se le caían porque ya no podía. O sea, la guerra estaba fuerte. ¿Cuántas veces se nos pone la guerra fuerte a nosotros? Y tenemos que doblar rodillas y tenemos que alzar nuestras manos y declarar victoria, victoria en todo. Y ahí estaba Aarón y Hur, quien les levantaban las manos a Moisés, se las sostenían para que prevaleciera el pueblo de Israel. Cuando las manos de Moisés se caían, Israel perdía. Pero cuando las manos de Moisés eran levantadas con la ayuda de Aarón y de Hur, Israel ganaba. Y así fue como Josué logró la victoria, ¿verdad?, cuando había gente orando por él, por esa guerra. Miren lo importante que es tener la ayuda. A veces la gente piensa que uno solo puede. No, solos nunca vamos a poder. Pero bien, el meollo del asunto es en la desobediencia. Si Saúl hubiese obedecido a Dios cuando le dijo que destruyera a todo Amalek, que no dejara nada,
niños, mujeres, ancianos, animales, nada. Dios quiso y dio la orden de exterminar a Amalek. Porque Amalek siempre iba en contra de las leyes de Dios. Este Amalek, fíjense que los descendientes futuros, entre ellos se encuentra Amán, el agageo, que este era hijo del rey Agag. Cuando estuvo encarcelado, embarazó a una mujer y de producto de eso nació Amán. Eso lo pueden leer ustedes en el libro de Esther. ¿Quién era Amán? Amán también quiso exterminar al pueblo judío. Y así sucesivamente, Israel ha tenido guerras contra Amalek. Si no, vean todos los alrededores real acá en la geografía en Israel. Israel siempre está teniendo guerras por la desobediencia de un rey que no quiso destruir a Amalek. Y Dios lo que quiso era evitarle precisamente todo eso a su pueblo escogido, Israel. Viven peleando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Amalek es descendiente de Esaú. Esaú es Edom, y Edom son todos esos árabes y todos los palestinos que llaman todos los enemigos de Israel. Entonces, si Dios nos dice a nosotros, mira, no hagas esto. Si Dios te dice no lo hagas, no lo hagas. Porque Él sabe lo que viene, Él sabe lo que hay más adelante. Sí. Y fíjense que según cuentan, ¿verdad?, la historia, porque no termina ahí, ni va a terminar hasta que Dios venga, ¿verdad?, a hacer lo que tiene que hacer según la profecía. Pero fíjense que estaba escuchando yo, ¿verdad?, a un rabino, que Amán, ¿verdad?, también su descendencia tenía que ver con otro personaje que quiso exterminar a todos los judíos hace algunos años. Se dice que Hitler era descendiente de este Amán. Fíjense de todo lo que es Amalek. Algo interesante, ¿no? El odio, la rencilla, la falta de perdón está en esos corazones amalecitas. Y siempre van a vivir peleando en contiendas por causa de la desobediencia. La desobediencia no acarrea nada bueno para nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros debemos de estar obedeciendo siempre la palabra del Señor. Fíjense que Amalek impide el avance hacia la conquista de los sueños, tanto tuyos como míos, y del pueblo en sí, Israel. Porque no quería nada. En el desierto, ¿cuál fue la primera pelea? El ataque por el agua. Fíjense. Siempre van a estar peleando. Es un pueblo que ama la pelea y la contienda. Eso es Amalek. Y eso era lo que Dios no quería. Por eso Dios le dio la orden a Saúl que destruyera a todo Amalek. Y Saúl, por creerse, ¿verdad?, bendito sea Dios, lo suficientemente, ¿verdad?, él mismo, poderoso, fuerte y rey, desobedeció. Y consecuencias grandes atrajo hasta acá, hasta estos tiempos. Qué increíble, ¿no? Entonces, Amalek es un espíritu sutil que se levanta contra los propósitos que Dios tiene para tu vida, tu hogar, tu descendencia. Ataca a los débiles de la fe. Sí, es un espíritu de odio y resentimiento. Eso es Amalek.
al que dejaron vivo por desobedecer a Dios. Fíjense que Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. ¿Entienden? Adán desobedeció, Cristo obedeció. Por Adán todos fuimos constituidos, ¿verdad?, pecadores. Y por la obediencia de Cristo, todos somos constituidos justos si creemos en Él. Aleluya, aleluya. Hebreos 3:18 nos dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo. Pregunta, ¿verdad? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Desobedientes. Y hablamos que todos los que murieron en el desierto fue porque fueron muy desobedientes. Y Dios juró que no iban a entrar a su reposo. Y así no solo los del desierto, sino todos en la actualidad, en el mundo, y hasta cuando acabe todo esto, que no quieran obedecer al llamado de Dios, no van a entrar en el reposo de Dios. Y por último, Lucas 6:49 nos dice, mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de esa casa. La parábola de los dos cimientos. Aquel que oyó y no hizo, o sea, oíste y no obedeciste. Mira cómo lo compara el Señor. Como aquel que edifica una casa nomás por encima, sin cimiento, o sea, sin fe, sin obediencia. Cuando viene, ¿verdad?, a atacar bastante fuerte el río, te la desborda y pierdes todo lo que has trabajado por tener en esa casa. Así que, amados, la obediencia es mejor que la desobediencia, ¿no creen? La Biblia nos habla de las maldiciones por desobedecer y las bendiciones por obedecer. Así que yo te invito en esta hora, amado hermano y hermana, no desobedezcamos la palabra del Señor. Por muy dura, por muy difícil que sea, que nosotros creamos o nos sintamos incapaces de poder cumplirla, miren, por nosotros mismos no vamos a poder cumplir la palabra del Señor. Pero si dejamos nosotros que el Espíritu Santo de Dios fluya dentro de nuestro ser y sea Él que nos ayude, vamos a poder vencer, vamos a poder ser obedientes. La desobediencia nos trae cosas fatales, y no solo en el presente que vivimos, sino que también por generaciones, dependiendo el nivel de pecado. Hay pecado chico y pecado grande, claro que sí, pero para Dios pecado es pecado. Amén. Así que con esto pues el Señor quiere invitarlos a que no desobedezcamos a su voz. Si escuchamos el llamado, obedezcamos para que seamos bendecidos. Amén. Así que ya lo saben. Bueno, esto es lo que el Señor me ha dado para este día. Acá, hermana Aura, con ustedes, en casa de Dios y puerta del cielo para las naciones. Paz de Cristo. Que Dios me los bendiga.